Bueno, ahora bien, después de haber hecho este repaso por algunas de las generalidades de la fonética y la fonología españolas, que seguramente son conceptos que ustedes ya han trabajado, pero que es bueno repasarlos y tenerlos en cuenta para lo que viene ahora. En este sentido, ustedes habrán visto que lo que hice es señalar algunas particularidades de lo que ya han estudiado y e ir anunciándoles algunos cambios que vamos a ir estudiando a lo largo de este bloque de conocimientos o de contenido que vamos a ir incorporando. Bueno, en relación entonces con el cambio fonético, tenemos que tener en cuenta algunas generalidades. Sobre todo pensando en las zonas de mayor estabilidad, es decir, en las que el cambio no se produce, y zonas más inestables, es decir, aquellas en las que el cambio se produce. Las zonas más estables, entonces, podemos decir que son las sílabas iniciales, aunque esto no sucede en todos los casos, no son leyes absolutas, pero en general las sílabas iniciales se mantienen bastante estables. Lo que sí es una constante es que la que se mantiene sin mayores cambios es la sílaba tónica. Y esto se puede afirmar debido a que a lo largo de todos estos siglos, si pensamos por ejemplo en palabras provenientes del sustrato latino, a lo largo de estos siglos el acento o la zona tónica de las palabras latinas se ha sostenido hasta la actualidad, a pesar de todas las transformaciones que ha sufrido el léxico en la lengua castellana. Ya lo vamos a ver, como les dije, en casos particulares. Por otro lado, para tener en cuenta estas generalidades, hay una zona de inestabilidad. Esa zona de inestabilidad se da principalmente en las sílabas centrales y en las sílabas finales, y sobre todo en los finales de palabras. Ya vamos a ver por qué. Otro de los rasgos o de las zonas que son bastante inestables son las sílabas átonas, ya sea que se ocupen una situación pretónica o una situación postónica. En este sentido, y relacionando lo que acabamos de decir con el sustrato latino, tenemos en castellano que solamente se han conservado algunos fonemas finales y se han perdido otros. Por ejemplo, acá voy a ampliar un poco más. Los fonemas que se han mantenido son a final de palabra y que en muchos casos tienden a suprimirse: el dental, el nasal, el vibrante, el lateral, el alveolar y esta Z lengua interdental. Como les dije, algunos de los cuales tienden a relajarse y desaparecer en el habla cotidiana. Bien, repasemos entonces. Tenemos que tener en cuenta que hay zonas más estables, que generalmente están asociadas con la sílaba tónica y atraídos por la sílaba tónica, y zonas menos inestables, que generalmente son la situación post o pretónica. En relación con estas consonantes finales que acabo de decir, ustedes rápidamente podrán pensar en el sistema de desinencias latinas, en las desinencias de sustantivo y de adjetivo. Y en ese sentido, todas las desinencias nominales, que es obvio que todas las desinencias nominales que terminaban con esa M final han desaparecido en el español. Bueno, como notas características que van a ver que son recurrentes a lo largo de todos estos procesos de cambio lingüístico. Bien, ¿cuáles son estas tendencias, por decirlo así, en forma general, antes de entrar en detalles,
cuáles son estas tendencias vinculadas con los cambios fonéticos en castellano. Y aquí voy a dar algunos ejemplos de palabras provenientes del sustrato latino, pero también algunos ejemplos relacionados con nuestro contexto actual, para que veamos que estos fenómenos o estas tendencias de cambio, si bien hubo una época, como lo dijo Nebrija, en que andaban como muy sueltas y muy libres por falta de una gramática y de una escritura, en la actualidad, a pesar de la gramática y de la escritura, estos fenómenos siguen ocurriendo. Bueno, uno de los rasgos más característicos es el de la simplificación. ¿Cuándo se da la simplificación? Cuando en un encuentro de varios fonemas o de grupos de fonemas o de contactos de sílabas se produce la supresión de alguno de ellos. Por ejemplo, tenemos la palabra latina peccatum, que va a evolucionar, por decir de alguna manera, o mejor dicho, para no usar este término, va a mutar, va a cambiar en la palabra castellana pecado. Como ven, en latín la palabra tenía una consonante no oclusiva, duplicada, pero se ha suprimido. También se ha suprimido la nasal final que daba el rasgo de la declinación. Hay otro elemento que está como saltando a la vista, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento, pero lo podemos ir anunciando, y es este. Fíjense cómo esta sorda en posición intervocálica, por influencia de esa sonoridad de las vocales, va a sonorizarse. Bueno, algo que no se da siempre, pero es muy común. Veamos este otro caso de simplificación. Tenemos la palabra latina sagitta, y de nuevo tenemos, en este caso ya directamente la escribí sin la nasal final, y en este caso observamos la supresión de un sonido sonoro intervocálico, la supresión de una de las dentales. Entonces nos va a dar algo así como saita, saita, saeta. Ya vamos a ver qué pasa con esa I, porque ha mutado en E. Pero eso es un tema específico cuando veamos el cambio de las vocales. Por ahora, importante observar eso, como hay algunos cambios en la pronunciación que van a ir modificando también la apariencia fonética y también la escritura de la palabra. En general, acá vamos a observar este fenómeno, sobre todo este fenómeno de la sonora en posición intervocálica, que de alguna manera va a ser como si dijéramos absorbida por la sonoridad de las vocales y va a tender a desaparecer. Ya vamos a ver muchos más ejemplos y los vamos a ir clasificando de acuerdo a una taxonomía para estos casos. Ahora vamos a un ejemplo más actual. Por ejemplo, tenemos la palabra concepción, que en algunos entornos hace conción. Acá lo que pasó es directamente la pérdida de toda una sílaba. Dentro de este proceso de simplificación vamos a ver casos de monoptongación, como por ejemplo en esta palabra latina, Tauro, en donde tenemos un diptongo latino
con la U semivocálica, y vamos a ver cómo en ese contexto ese diptongo se monoptonga, es decir, se transforma en una sola vocal. ¿Se acuerdan cuando les hablaba de la atracción que ejercen las vocales y de cómo las semivocales yod y wow, en este caso wow, atrae hacia un sonido vocálico? Bueno, acá lo que vemos, si repasamos el triángulo, tenemos la A, la O, la U. Entonces, la A es atraída por la U del diptongo, pero no tanto para transformarse en una U, sino que queda a mitad de camino y se simplifica en una O. A ver, otro ejemplo. También se da, por ejemplo, con la palabra aurum, que va a dar oro. Este es el mismo fenómeno de atracción de la U semivocálica, que va a cerrar la pronunciación de la A, perdón, y la va a transformar en esta solución intermedia que es la O. Por eso les decía que tienen que tener siempre a mano en una ficha o visualizándolo en un afiche este triángulo de las vocales, porque es muy útil a la hora de pensar cómo se van atrayendo estos sonidos. Otros casos de simplificación, bueno, aquí lo que quería mostrarles es la simplificación por la supresión de un sonido al inicio de la palabra, un poco como que iría en contradicción con lo que dijimos, que la zona inicial es la más estable, pero en este caso, sobre todo con la fricativa labio dental inicial, se produce esa pérdida del sonido. Se da en muchas palabras de origen latino que se iniciaban con esta fricativa. Algunos dicen que es por influjo del idioma vasco, pero en ese terreno no nos vamos a meter. Lo hecho es que esto sí ha sucedido a lo largo del proceso de conformación, sobre todo en esta primera etapa, digamos, de la niñez del castellano, en la cual se va conformando la lengua. Bueno, este ejemplo ya lo hemos visto. Acá tenemos otro ejemplo de monoptongación. Fíjense, acá tenemos nuevamente la I semivocálica perdón, y acá es Madeira. Entonces tenemos la I semivocálica que va a producir la atracción o cerrar el diptongo. Entonces acá tenemos A, E, I. Entonces acá tenemos el diptongo EI, que va a encontrar una simplificación en E. El diptongo EI, que va a simplificar, va a encontrar un punto intermedio que es la E. Entonces, bien.
este grupo de modificaciones pertenece, o este tipo de modificaciones pertenece a un grupo de transformaciones que tiene un nombre específico con esta iot o i semivocálica, que ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. Bueno, pasemos ahora a otro de los rasgos comunes que se dan en estos cambios de la primera infancia de la lengua. Por un lado, tenemos este fenómeno de palatalización que ya les anuncié cuando hablábamos de las consonantes en el cuadro de las consonantes en español, y acá podemos observar cómo aparecen algunos sonidos consonánticos que ya sea que no existían o que existían en otra configuración en la lengua latina, tomando como referente el sustrato latino. Entonces, podemos ver cómo palabras que se iniciaban con este grupo, con estos grupos de fonemas, fíjense, todos articulados con lateral, han producido la palatalización, es decir, que llevan la pronunciación de la zona labial. Fíjense, si recuerdan el esquemita de la cavidad bucal, voy a tratar de representarlo acá sintéticamente. Si recuerdan el esquemita estos son los dientes, los labios. Si recuerdan el esquemita de la cavidad bucal, fíjense que estos fonemas se producen en la zona labial, ya sea bilabial o labiodental, y entonces lo que hace la lateral, que está en esta zona, lo que hace es atraerlos hacia la zona del paladar y va a producir estos sonidos palatales que no existían en el latín, o por lo menos en el latín clásico. Entonces, de la palabra planctu tenemos llanto, de la palabra clave tenemos llave, de la palabra flamma tenemos llama. Igual ustedes acá van a ver también otros fenómenos de los que ya hemos hablado, como la simplificación, ¿verdad?, de esta y de esto. Pero nos interesaba ahora el tema de las iniciales. Un poco en este caso porque también contradice esa regla inicial que hemos dicho, donde afirmábamos, aunque relativamente, que los cambios no se daban tanto en esta parte inicial de la palabra. Pero bueno, son cuestiones que se escapan a estas reglas. Pero lo interesante es ver este proceso de palatalización, que es muy generalizado y que va a dar, como ya les he dicho, origen a consonantes que no existían en el español. Perdón, que no existían en el latín inicial o en el latín vulgar, por lo menos en los registros que tenemos. Otro proceso de palatalización otro fenómeno de palatalización que tiene que ver precisamente con esta atracción de las consonantes es cuando tenemos doble L en latín vulgar, o doble N en latín vulgar, que por este mismo proceso de atracción y de refuerzo, quizás, o por analogía con estos otros fonemas que se están produciendo, van a dar, se van a simplificar por un lado, pero van a dar lugar a otro fonema palatal. Entonces esta doble N va a dar el sonido palatal,
y esta doble L va a dar el sonido palatal. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, palabras como pannu, que va a dar paño, palabras como capillo, que va a dar cabello. Bueno, aquí también hay otro fenómeno bien interesante en las vocales finales, pero ya lo vamos a ver cuando veamos específicamente las vocales. Pero ustedes pueden advertir, si repasamos el triángulo de las vocales, que hay un fenómeno también dado por proximidad. Es decir, la U final latina se va a abrir en O, y en muchos casos la I latina acentuada se va a abrir en E. Vamos teniendo algunos ejemplos en los que se advierten estos fenómenos. De todas maneras, no es fácil encontrar una palabra en la que solamente se dé un fenómeno. Generalmente se van dando múltiples fenómenos que van modificando el aspecto fonético, el aspecto sonoro de las palabras. Y otro proceso también muy importante en este camino de la palatalización es el fenómeno de yod. Es la presencia de esta I o yod semiconsonante o semivocálica, que de alguna manera ya lo hemos anunciado cuando hablábamos de los diptongos, y que le vamos a dedicar una clase especial para poder observar detenidamente ese fenómeno. Bien. Otro rasgo dentro de estas generales del cambio lingüístico y del cambio fonético es el refuerzo articulatorio. Es decir, en algunos contextos, en vez de perderse sonidos, lo que el hablante hace es enfatizar o reforzar el contexto fónico o el mismo sonido para precisamente que no se pierda. Entonces, acá tenemos casos de diptongación. Fíjense, en este caso, la palabra enredo, generalmente o en determinados contextos, escuchamos esa diptongación precisamente en la zona tónica, en riedo. Pero también tenemos un fenómeno similar en esta palabra que va a mutar del latín al español. Porta, puerta. Si ustedes ya han observado, seguramente han observado que en los ejemplos no hago distinción de corrección o incorrección. Aquí no nos interesa una cuestión normativa, sino simplemente observar y tratar de explicar los fenómenos que efectivamente suceden, algunos de los cuales sucedieron en momentos históricos en los que se fue configurando nuestra lengua tal cual como la manejamos, como la usamos actualmente, y otros que se dan en la actualidad y que muchas veces son corregidos, por supuesto, por este espíritu normativo de la gramática y de toda la estructura que significa este aparato ideológico en torno a la lengua para que se sostenga a través de los tiempos, teniendo en cuenta que la escritura representa en este sentido un gran esfuerzo de fijar la lengua. Bueno, también tenemos como ejemplos de este refuerzo articulatorio la adición de sonidos, como por ejemplo de la palabra prestar, emprestar, o en la palabra huevo, huevo. Es decir, aquí tenemos, además de esto que estamos diciendo ahora, la presencia de este
de este diptongo, que ya hemos dicho que suele generar la semiconsonante, esta U semiconsonante suele generar la aparición de un sonido consonántico, sobre todo, o sea, si recuerdo, vuelvo al triángulo. La U tiene una pronunciación posterior, es decir, cerca del velo del paladar, y por lo tanto no es extraño que el sonido consonántico que se origine sea un sonido velar, es decir, una consonante que se pronuncia en la misma zona en la que se pronuncia la U. Bien, acá en el tercer ejemplo tenemos también un ejemplo de adición de sonido que se usaba mucho en la gauchesca, sobre todo para indicar esta forma descuidada, por decir entre comillas, cuando la literatura hace una apropiación del lenguaje del gaucho. Sigamos.